Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos de estar acá analizando juntos. Hoy día vamos a analizar un tema que viene interesante, hermano, pero también es un mensaje que da temor de que no caer en esto. La Biblia, la palabra de Dios, hermano, dice de que va a venir un hambre. El tema hoy día se llama el hambre no de pan y la sed no de agua. Es una profecía que se encuentra en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 8 y versículo 11. ¿De qué manera esta profecía va a aplicar? En Amós capítulo 8, versículo 11 dice: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, es decir, que Dios dice que vienen estos días, en los cuales dice: enviaré hambre a la tierra. Hambre, dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice: irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Dice: discurrirán, dice, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Interesante esta profecía, mis queridos hermanos. Dice que vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré un hambre a la tierra. Un hambre no de pan, una sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. En la Biblia el pan representa la Biblia y el agua representa el Espíritu Santo de Dios. Estas dos mezclas son inseparables. Hoy día esta profecía no se está cumpliendo, porque hoy día dice el Señor: el que tenga sed, venga y tome gratuitamente el agua de la vida. La Biblia hoy día está en todos los idiomas. Pero ¿cómo se ha cumplido esta profecía en tiempos pasados? Hermano, cuando viene esta hambre, esta sed espiritual, es que cuando ya el ser humano no tiene salvación, ahora el ser humano es el que busca y ya las puertas de la salvación están cerradas. Tenemos el caso del diluvio. Cuando vino el diluvio, mis queridos hermanos, y llegó todo ese aguacero gigante, ese diluvio, las personas ahora, ¿cierto?, tocaban el arca de Noé para que le abriera Noé. No hay duda que se acercaron, ¿cierto?, al arca, porque el Señor cerró la puerta del arca y no se abrió más hasta que toda la destrucción pasó y las aguas fueron bajando. Pero cuando desearían las personas ahí, cuando ya vino el diluvio y el arca estaba cerrado, haber creído en la palabra de Noé. Pero ahora era demasiado tarde. Estaba esa hambre de buscar, pero no hallar. Esto, mis queridos hermanos, se ha cumplido varias veces, mis queridos hermanos, y se va a cumplir en el tiempo final de los tiempos. Si nosotros vamos a ver claramente, mis queridos hermanos, en el tiempo final, si nosotros vemos algo bien importante, el fin no viene cuando viene Jesús para las personas, sino que la salvación se pierde cuando el Señor Jesucristo deja de interceder en los cielos. Cuando ya deja de interceder en los cielos por la humanidad y Cristo únicamente tiene su atención sobre la iglesia, ahí muchas personas van a querer buscar la palabra de Dios. Van a querer ir a una iglesia, ir a escuchar la palabra de Dios. Pero ya va a ser demasiado tarde. Vamos a ver, mis queridos hermanos, acá esta es el pan y el agua, ¿ya? Algo bien importante, vamos a buscar dos textos de apoyo. Vamos a ir a San Mateo. San Mateo capítulo 4. La importancia de ahora buscar el pan. Vamos a ir a San Mateo capítulo 4 y el versículo, vamos a leer lo que el diablo dice y lo que el Señor Jesucristo le respondió. San Mateo capítulo 4 y el versículo 3 dice: vino a él el tentador, vino el diablo a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí el diablo, Jesucristo había estado 40 días en comunión con Dios, le dio hambre y el diablo quería ver esta crisis, a ver si el hombre dejaba de ver lo que era más importante. Respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios. Hermano, como yo decía en nuestro tema, quizás hemos tenido mala experiencia en alguna iglesia, nos han tratado mal, hay personas que a veces fueron líderes de iglesia y ya no están. Pero no significa que uno tenga que dejar de comer el pan. Uno puede hacer un culto en la casa, con su familia, con su esposa, con sus amigos, con sus parientes. Uno tiene por qué dejar de orar a Dios. Uno no debe estar esclavizado en un lugar donde a uno lo tratan mal y la persona hay una incomodidad, hay un descontento. Tenemos que buscar igual de manera al Señor. Por eso acá el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero se busca a Dios, mis queridos hermanos, cuando todavía el tiempo de la salvación está vigente. Esto también, hermanos, se cumplió, el hambre y la sed
con la parábola de las 10 vírgenes. Porque ellas cuando quisieron ya era demasiado tarde. En San Mateo capítulo 25, y en el versículo vemos acá algo bien interesante. En el versículo 10 dice, cuando vemos nosotros que las vírgenes, unas fueron a comprarle la parábola, los que conocemos la parábola, y pues volvieron. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino Jesús. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto es cierto, dice, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra también nos da a entender, hermano, hay un periodo de tiempo en que el ser humano puede buscar su palabra, puede buscar el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando llegue esta hambre, cuando los seres humanos quieran, mis queridos hermanos, buscar a Dios, ya va a ser demasiado tarde. Pero también aparece algo interesante, mis queridos hermanos, que también Dios sabe la reacción del ser humano, que inclusive hay que ser humanos que ni siquiera se van a arrepentir cuando vean caer los juicios de Dios sobre este mundo, como le pasó al faraón de Egipto. Si nosotros buscamos acá, y la reacción que va a tener un ser humano, hermano, cuando estén cayendo las plagas sobre este mundo, la actitud que el hombre tiene hacia Dios. Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 20 dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí la palabra de Dios, mis queridos hermanos, menciona dos reacciones que van a tener los seres humanos. Algunos que van a querer, y ya va a ser demasiado tarde, la gracia se terminó. Y otros, más el diablo le va a endurecer el corazón. Hoy día no hay duda que están cayendo juicios de Dios sobre este mundo, mis queridos hermanos. Vea cómo está el mundo hoy día. Como yo veía, hermano, en otros países, cómo se desploman los cerros, cómo se llevan la casa. Como el otro día veía que en Chile yo como el río saca, hermano, los árboles de raíces y se lleva y arrastra todo. Las calores, hermano, la sequía, descongelamiento de los polos. Pero como dice la palabra de Dios, algunos no van a reaccionar nunca. Y algunos van a reaccionar demasiado tarde. Por eso, mis queridos hermanos, hoy día es el día que se busca al Señor. Hoy día es el día de salvación. No busquen ni te esmeren en buscar una iglesia que tenga la verdad o una, no. Busca al Señor. Busca al Dios verdadero. Lee tu Biblia en tu casa, con tu familia. Si quieres, te suscribes a este canal. Aquí entregamos toda la semana temita, pero busca a Dios. Porque muchos creen que se van a salvar porque tienen algunas doctrinas distintivas, diferentes a otros, ¿no? Nosotros nos vamos a salvar, mis queridos hermanos, si nos hemos arrepentido, porque dice la Biblia claramente que estos no se arrepintieron. No se arrepintieron de lo que habían hecho. Por eso cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El ser humano tiene que sentir un espíritu de arrepentimiento. Yo le digo hoy día cuánto, quizás tenemos diferentes religiones, hasta cristianas, como algunos se odian unos con otros. Como a veces cuando alguien, yo a veces estaba predicando la palabra de Dios y hay alguna gente que se enoja, ¿me entiende usted? Se enoja por la palabra de Dios. Yo simplemente hablo acá lo que dice la palabra de Dios. En cuanto al agua, vamos a ver acá, San Juan, aquí el Señor Jesucristo le llamó agua. Aquí en San Juan, capítulo 7 y el versículo 37. Ríos de agua viva. Vamos a ver a qué se refirió el Señor Jesucristo con el agua. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, tiene que haber una necesidad por Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, no a la manera de Francinata, a mi manera, sino tenemos que adorar a Dios a la manera de Dios. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían recibido los que creyeren en él. El Señor Jesucristo le llamó al Espíritu Santo agua, porque donde hay agua hay vida. Donde está el Espíritu Santo hay vida, hay felicidad, hay gozo. Pero donde no está el Espíritu no hay vida.
Hay que recordar, mis queridos hermanos, que cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Dios de su Espíritu Santo compartió la vida al hombre y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. Lo mismo en la iglesia. La iglesia cuando recibe el Espíritu Santo, la iglesia se hace poderosa, mis queridos hermanos. Por eso, hermanos, no estemos esperando que venga el hambre y esta sed. Tenemos que buscar al Señor antes, como dice la palabra del Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, clamarle a Él mientras Él esté cerca, porque va a haber un día que ya no va a estar, la salvación se va a cerrar. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, mi deseo de oración, suscríbanse al canal, compartan nuestros temas con otras personas, y la otra semana, si Dios quiere, estoy vivo, ¿cierto? Estamos vivos, escucharemos la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que Dios nos ayude en este tiempo, no seamos engañados, hermanos, veamos realmente lo que es importante. El Señor Jesucristo, este tiempo, lo que iban a haber muchos engaños. Y no pocos iban a ser engañados. Jesucristo dijo, y muchos serán engañados. La otra semana vamos a estudiar también un poquito, hermano, cuáles son los grandes engaños religiosos que hoy día se predican y no están en la Biblia. Hay muchas iglesias que están esperando acontecimientos proféticos. El gran problema es que no están en la Biblia. No están en la Biblia, mis queridos hermanos. No te pierdas la otra semana y vamos a inclinar el rostro, ¿qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por estudiar tu palabra, Señor, que tú nos puedas proteger. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros no hemos experimentado lo que experimentaron otras personas que fueron quemadas, fueron muertas, alimento para león, fueron crucificadas. Nosotros simplemente a veces recibimos quizás críticas, eso no es nada comparado con lo que otros experimentaron, Señor. También queremos orar, Señor, para que tu palabra siga avanzando, tu verdad. Nos des a cada uno de nosotros discernimiento, sabiduría, Espíritu Santo, para poder entender tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, mi Dios, hermano.